Se forma el trofozoide, esos son los núcleos de las células de las paredes de los vasos sanguíneos. Se forma el esquizonte con merozoitos. Los merozoitos revientan la célula y repiten otra vuelta una segunda esquizogonia. Merozoitos de segunda generación ya no parasitan las células del parénquima, del endotelio vascular, de las paredes de los vasos sanguíneos, y parasitan los eritrocitos. En los eritrocitos, bueno, aquí están ilustrando los eritrocitos de un mamífero. ¿Por qué? No sé. Independientemente de que aquí lo digan, pues porque no hay núcleo, ¿no? Si fueran eritrocitos de aves, veríamos el núcleo ahí, ¿no? Bueno, aquí ya se destruyó la célula. Entonces, el merozoito de segunda generación invade al eritrocito, se forma la fase de anillo, que equivale a un trofozoide otra vuelta. Esto equivaldría a una esquizogonia de tercera generación, merozoitos de tercera generación. ¿Sí? Se forma el esquizonte con merozoitos, los merozoitos revientan el eritrocito y salen merozoitos de tercera generación. ¿Están de acuerdo? Aquí hubo primera generación, segunda generación, tercera generación. Y los de tercera generación, unos invaden un eritrocito y otros invaden otros eritrocitos para formar un gameto masculino y un gameto femenino en los eritrocitos. Y así andan por todo el organismo los gametos. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Qué es lo que parasita al picar? ¿Qué es lo que parasita? Ajá, ¿Qué es lo que primero, inocula? ¿en qué entra? Los esporozoitos. Sí, directo. Los Dice que esporozoitos. después entra a los eritrocitos. Aquí empezamos el ciclo. En las glándulas salivales del zancudo. Cuando el zancudo pica para alimentarse, inocula saliva para que no se coagule la sangre, y esa saliva lleva esporozoitos. Estos esporozoitos llegan al vaso sanguíneo y los esporozoitos invaden las células de las paredes de los vasos sanguíneos, es decir, del endotelio vascular. Ahí se forma el primer trofozoide, el esquizonte con merozoitos, revientan la célula, invaden más células del endotelio vascular, repiten también una esquizogonia, merozoitos de segunda generación. Es exactamente lo mismo que hemos estado viendo, pero la diferencia es de que no es en el intestino, sino es en el parénquima, en el endotelio vascular, primera y segunda esquizogonia. La tercera esquizogonia va en los eritrocitos. Y luego se presenta una gametogonia también en los eritrocitos. Lo que nos hace falta entonces es la esporogonia, que en el caso de las coccidias ocurre en el suelo, ¿no? Bueno, pues esa esporogonia ocurre en el mosquito. Cuando el mosquito se alimenta de sangre, los eritrocitos que tienen gametos masculinos y gametos femeninos son succionados. En el intestino del mosquito, lo vemos allá, los jugos gástricos del mosquito difieren a los eritrocitos y se liberan los gametos. Gameto masculino y gameto femenino. Al gameto masculino le salen unos flagelos, pero ojo, es un gameto, no un protozoario, es como el espermatozoide, ¿no? Tiene flagelos, que este es el gameto masculino. Y el gameto femenino se mete a una célula del intestino del mosquito y ahí se queda. Entonces llega el gameto femenino y lo fecunda. Bueno, aquí lo fecunda, ¿sí? Y entonces se produce el ocisto. Pero es un ocisto que no tiene cascarón, no lo necesita. No hay esporoblastos, no hay el ocisto tal como lo conocemos, porque está dentro de una célula, no necesita protegerse, ya está protegido dentro de la célula intestinal del mosquito. Esto es una esporogonia. Finalmente se producen muchos merozoitos,
que revientan la célula, se liberan y se van hacia las glándulas salinas. Entonces está lleno de esporozoitos. Repito, entonces todo esto de aquí para acá es una esquizogonia. De aquí para acá es una gametogonia. Y lo que sucede en el intestino del mosquito es una esporogonia.